Bien, muy buenas noches, hermanos. Saludamos también a los que nos ven a través de nuestra página en internet. Hay muchos hermanos, como lo decía el domingo. No deja de sorprenderme lo hermoso que es recibir ánimo y saber que a personas de distintos lugares, hermanos de distintos lugares del mundo, en verdad, suena un poco pretencioso, pero es así. Tenemos hermanos, gente de México, Estados Unidos, España, que nos ve, y bueno, de otros países, Colombia, Venezuela también, y les mandamos un cariñoso saludo, Argentina, ¿ya? Entonces, en verdad, este ministerio audiovisual que nació con un propósito X, ¿no es cierto? Dios lo transformó en algo mucho más grande y nos ha permitido participar y bendecir la vida de otros hermanos que no conocemos físicamente, pero son parte también del cuerpo de Cristo. Bueno, el día de hoy vamos a retomar lo que ha sido el estudio de la teología sistemática. Específicamente estamos viendo la doctrina de la salvación y dijimos que la doctrina de la salvación constituye el pináculo, constituye el cimiento y lo que en definitiva le da sentido y propósito a todo lo demás o a todas las demás doctrinas. Ahora, nosotros comenzamos ya hace varios meses este estudio de la teología sistemática y por supuesto que usted puede encontrar otros también que son buenos, más completos o no, pero en función de lo que es la propuesta que establecimos como iglesia es poder todos como cristianos, como miembros de nuestra iglesia propiamente tal, y quienes nos ven, tener diríamos nosotros, unas herramientas que nos permitan profundizar y mejorar aún más nuestro estudio bíblico, ¿ya? Como partimos diciendo cuando iniciamos esta serie de estudios o este gran tema que es la teología sistemática, les recordaba yo que es normalmente una materia de instituto bíblico, lo cual está muy bien, debe enseñarse en los institutos bíblicos. Pero lo que está mal es que solo se enseñe en los institutos bíblicos. ¿Por qué? Porque toda la iglesia y todo hijo de Dios debe manejar teología sistemática. Es una herramienta valiosísima para todo el cuerpo de Cristo. Obviamente aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar, tenemos que manejarla, tenemos que saberla, ¿no es cierto?, usarla, pero creo que en cierta medida está faltando traspasarla. Entonces eso es importante y es la razón por la cual hemos tomado prácticamente y seguramente todo este año para estudiar teología sistemática, ¿ya? Ahora bien, en el tema de la doctrina de la salvación dijimos que había una razón, había un entender como introducción de qué somos salvos, no se olvide nunca eso, y que hay un plan de redención o un plan de salvación. Vale decir, no es algo que sale de la nada, ya no es algo que sale de la nada. Ese plan de redención tiene aspectos que llamamos la expiación. Vimos la definición teológica, vimos la expiación como día en el caso de la institución de la nación de Israel y hablamos también del tabernáculo como la figura o todo lo que era la historia del tabernáculo y posteriormente el templo apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Estoy yendo rápido porque esto lo vimos. Vimos la distribución de las tribus, en fin, cómo es que operaba el tabernáculo y una de las cosas que nos debe llamar siempre la atención es el hecho de que Dios establece un orden dado por Él y a nosotros lo que nos queda es obedecerlo, ¿ya? Vimos también algunas explicaciones muy someras, por supuesto, de los aspectos del tabernáculo, así como también lo más importante de todo el recorrido histórico que hicimos era el hecho de recordar que esa figura apuntaba a algo verdadero, ¿no es cierto? No es que la figura fuera falsa, la figura apuntaba a lo verdadero, a lo perpetuo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces el libro de Hebreos es una hermosa carta, un hermoso libro que justamente toma este punto de explicar a todos los cristianos de origen, en ese caso judío, que
ciertamente tenían que entender todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento a fin de establecer ciertamente que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Bueno, también analizamos algunos aspectos relacionados con el paralelo o el contraste o la complementación, mejor dicho, entre la figura y el cumplimiento en la persona de Jesucristo. Algunos vimos la expiación, ¿no es cierto? Propiciación, y hablábamos que la propiciación apuntaba principalmente a la figura del arca, pero específicamente a su tapa, que era de oro puro, ¿no es cierto? A diferencia del resto de la caja, por llamarlo así, que era madera de acacia mezclada con oro. Entonces, la figura del propiciatorio también tenía una explicación clara y precisa. Bueno, los elementos del arca del pacto, también cómo pudo haber sido esta escena, que se practicaba una vez al año, el contenido que había en el arca del testimonio y el significado de cada uno de esos elementos que estaban ahí, que eran solamente 3, y todos ellos cómo apuntan o apuntaban a la figura de Cristo. ¿Ya? Conclusión de todo esto, Jesucristo cumple todas las ofrendas y todos los sacrificios. Nuestro Señor Jesucristo, recuerden, Él fue nuestra expiación, es el Cordero de la expiación, Él es el propiciatorio, Él es nuestra propiciación, Él es también el sumo sacerdote, Él cumple todas las funciones. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús no solamente murió por nosotros, sino que Jesús vivió por nosotros, vivió 33 años sin falta alguna, cumpliendo perfectamente la ley, y eso le da el estatus, por decirlo así, de cordero sin mancha para poder expiar el pecado. ¿Ya? Y lo que comenzamos a ver antes del feriado anterior fue el tema de la justificación. Y dijimos que esta doctrina, o el estudio de esta doctrina, junto con ser la piedra angular de todo el resto de las doctrinas, responde la pregunta más importante, que es cómo es que un Dios justo, santo, perfecto, que no puede tener comunión con el pecado, pero no solamente que no puede tener comunión con el pecado, sino que aborrece el pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cómo entonces este Dios con esas características se va a relacionar con una criatura, ¿no es cierto?, que está en una condición completamente distinta, caída, pecadora, ¿no es cierto?, y como dice la Escritura también, muerta espiritualmente. La relación, por supuesto, que alguna vez existió con la primera pareja, ¿no es cierto?, pero esa relación se rompió, se quebró, está rota. La expresión rota o quebrada habla de una falta de continuidad. Por ejemplo, cuando hay una fractura, se dice que es cuando el hueso o los huesos en este caso pierden continuidad. Ya no están juntos, entonces se necesita un elemento ajeno a ellos para provocar una unión otra vez. Esto es así, lo mismo, la relación entre el ser humano y Dios estaba rota, ¿ya? Y por supuesto, desde nosotros hacia Dios no podíamos construir ese puente porque estamos completamente descalificados para tal situación. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ¿ya? Esa es la perspectiva, la posición, la visión y la revelación de Dios hacia nosotros. Lo que pensemos nosotros en el plano horizontal, no necesariamente, y de hecho no es así en la mayoría de los casos, tiene relación con la visión y la posición en que realmente nos encontramos delante de Dios. Una de las tragedias más grandes de los seres humanos es pensar que esta relación que relata la Escritura no es real, es exagerada o que es mentira. La verdad es esa. La palabra dice, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y explica nuestra condición propiamente tal. Entonces, en ese sentido, aparece la doctrina de la justificación, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estamos tratando la doctrina de la salvación, que es muy amplia, nosotros vamos a encontrar conceptos
Algunos de ellos se pueden usar incluso como sinónimo, como es el caso de expiar, aunque se hace la diferencia. Expiar implica principalmente el sacrificio. ¿Ya? Propiciatorio o la propiciación, recordamos, ¿no es cierto?, era efectivamente que este sacrificio es aceptado. ¿Ya? Es aceptado. Expiar es el sacrificio, propiciatorio o propiciación. Jesucristo es nuestra propiciación, significa que el sacrificio es aceptado, cumple el estándar, ¿ya? Pero esa propiciación entonces da paso a la imputación, que significa que ahora el sacrificio, ¿no es cierto?, la propiciación, al cumplir el estándar, nos imputa. Imputar es darle a otro una condición que no tiene en términos genéricos, ¿ya? En el caso teológicamente hablando, ¿no es cierto? Entonces, esa imputación implica que se hace redención. Jesucristo tomó nuestro lugar porque Él era el sacrificio perfecto, Él lleva efecto, propicia ese sacrificio y por lo tanto, como dice la Escritura, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor Jesucristo, en Mateo 28, ¿recuerdan? Entonces, toda esa autoridad ganada por cumplir la justicia de Dios nos lleva a que Él ahora puede imputar esa salvación a quienes no la tenemos. Eso nos redime. Redimirnos significa nos rescata. Nos rescata. Y cuando nos rescata, entonces se produce la reconciliación. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Eso es más o menos la dinámica que estamos siguiendo. Expiación, propiciación, imputación, redención, reconciliación. Todo eso lo cumple el Señor Jesucristo para poder salvarnos. Para poder salvarnos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la salvación, para que también contextualicemos lo que nos está diciendo el Señor, nosotros vamos a tener 4 opciones que pudieran existir. ¿Ya? Punto 1. O la primera. Que Dios salvara a toda la humanidad. ¿Se recuerdan de esto, no es cierto? Que Dios salvara a toda la humanidad. Pregunta, ¿puede Dios salvar a toda la humanidad? Sí, tiene el poder para hacerlo, sí. La pregunta es, ¿la Biblia enseña que lo hizo? No. Entonces, el tema de la salvación no puede ser tratado bajo un parámetro universalista. Dios salva a todos, porque no es lo que nos enseña la Biblia. Dicho sea de paso, esta no es la posición del pastor, lo dije en la mañana, lo dije en la tarde, no es la posición de los pastores, ni siquiera es la posición de la iglesia, sino que es lo que dice la Biblia, que por cierto que si lo dice la Biblia, lo asumimos como la posición. ¿Ya? Segundo, Dios pudo haber condenado a toda la humanidad. ¿Podía Dios condenar a toda la humanidad? ¿Tenía el derecho de hacerlo? Sí. Puede que no nos guste, pero en realidad a nadie le interesa lo que nos gusta. Estamos hablando de lo que dice la Biblia. ¿Ya? Tenemos que ir sacando esos sentimentalismos, lo he dicho, de que tenemos que ir madurando y poniéndole el pecho a las balas. ¿Pudo haber condenado Dios a toda la humanidad? Sí. ¿Tenía el derecho a hacerlo? Claro. Casi lo hizo, con Noé. Exactamente. Casi lo hizo, ¿no es cierto? Ahora, ¿nos enseña la Biblia que hizo eso? No. De hecho, partimos por el ejemplo mismo de Noé. Entonces,
la salvación tampoco puede ser vista así, ni la condenación. Ni la salvación ni la condenación se ve en una totalidad como lo vemos. Tercero, que es donde se encuentra la gran mayoría de las iglesias cristianas, ¿no es cierto? Dios, que no es nuestra posición o no es la posición bíblica, Dios provee la salvación, pero no la garantiza. ¿Por qué no la garantiza? Porque esta postura dice que Dios provee la salvación y deja en manos del ser humano la decisión. Decisión. No sé si está escrito así, ustedes guardarán silencio. ¿Ya? Bueno, eso, la decisión. Ya mi madre me golpeó durante mucho tiempo. Sí, está en hebreo. ¿Ya? Dios provee salvación, no la garantiza y nos deja a los seres humanos la decisión. ¿Qué significaría esto? Que si alguien decide, supongamos mi hermano Hugo y yo, somos hermanos sanguíneos, supongamos, y esto acá, y recibimos la misma y nuestros padres son cristianos, y resulta que él verdaderamente recibe al Señor y se convierte, y yo no. ¿Ya? Entonces, tendríamos que decir, bajo esta perspectiva, que él, de alguna manera, fue más justo que yo, fue más espiritual que yo, más sensible a la voz de Dios que yo. ¿Y eso qué significaría en rigor? Que ya no fue solo por fe, sino que fue por sus obras. ¿Y qué nos dice la Escritura? No hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios. Alguien puede decir, no, yo siempre he estado buscando a Dios. Depende cuál es el concepto que tú tienes de Dios, y si es un concepto real de Dios, vas a saber que es Dios el que te está atrayendo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, eso implicaría que no estamos con una relación rota y que en el caso de él la relación no era tan rota como la mía. Y eso entonces hablaría de acepción de persona. Y Dios dice que no hace acepción de persona. ¿Ya? Y que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si la salvación es provista por Dios, pero es la decisión nuestra, entonces perdemos, ¿qué cosa? Que el que provee la salvación la siga sosteniendo. Porque es mi decisión, yo la gané de alguna manera, ¿no es cierto? Y ya no sería por gracia, y por lo tanto, como yo la gané, yo la sostengo. Yo la sostengo. Eso significaría que pasaríamos de ser salvos, después no salvos, salvo, no salvo, en una constante vaivén. El cuarto punto, que es donde tenemos absolutamente contundentes escrituras al respecto, es Dios provee salvación y la garantiza por medio de una elección que bajo ningún punto de vista en nuestra mente debe concebirse como arbitraria, sino que, como lo decíamos el día domingo, la voluntad de Dios es soberana, perfecta e inescrutable. Pero él dijo, si nadie busca a Dios, dice la Biblia, entonces Dios tuvo que buscar a quienes iba a salvar. ¿Ya? Entonces, esto significa que la salvación no se pierde, porque Él la provee, Él la garantiza y Él la sostiene. Cuando nosotros hicimos una decisión por el Señor, y si fue una decisión sincera, efectivamente yo hice una decisión hace 30 años por el Señor Jesucristo cuando me predicaron el Evangelio, pero cuando conozco y paso el umbral, ¿no es cierto?, me doy cuenta que lo elegí a Él porque Él me eligió primero. Porque si no,
no significa que Huguito, siguiendo el ejemplo, estaba medio moribundo, pero no estaba muerto. Yo sí estaba muerto. No. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y eso es lo que mayoritariamente, muy mayoritariamente, se nos enseña en la Escritura. Ahora, cuando veamos en el tema del evangelismo, esto es muy necesario para que nosotros podamos tener un evangelismo claro en nuestra mente cuando comuniquemos el mensaje de salvación que comienza con el arrepentimiento y entender que la condición de la persona es una condición totalmente separada de Dios. Nosotros tenemos que tener eso en mente y saber, como nos manda el Señor, no tener acepción de personas, porque cuando nosotros pensamos como el punto 3, decimos entonces, en realidad esta persona es mucho más sensible a la palabra que esta otra. Este otro, pero ni por nada. Y entonces pensamos que esta persona es más sensible y pensamos, por lo que vemos o por lo que realmente es, que esta persona nunca va a llegar al Evangelio. No, esa no es nuestra parte. Nuestra parte es predicarle la verdad a este y la misma verdad a este. Orar por ambos y esperar la misericordia de Dios. Y Dios no deja de sorprendernos. ¿Ya? Entonces, la mecánica, si se pudiera llamar, de la salvación, la he dividido en 3 partes. 1, Jesús como el único mediador. 2, la fe como único medio. Y 3, la única motivación de Dios para hacerlo es el amor. ¿Ya? Jesús como el único mediador. Esto es importantísimo porque no hay salvación sin Jesús. Jesús es Dios. No hay salvación sin Jesús. Cualquier otro elemento que sacrifiquemos jamás va a provocar salvación. ¿Se entiende eso? Esto es fundamental. Vamos a ver Hechos 4, 11 al 12. Que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Hechos 4, 11 y 12. ¿Es 4, 11, 12? Me parece que no. Sí, pues, ese, pues. 4, 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se entiende? Esta es una declaración donde no hay que usar interpretación. Esta es una declaración absoluta. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, la persona de Jesús. No hay otro nombre. ¿Ya? Eso excluye absolutamente todo el abanico idolátrico en que nuestra cultura se mueve. ¿Ya? Desde todo punto de vista, comenzando desde la madre de Jesús, del Jesús terrenal, ¿no es cierto?, hasta lo que nos podamos imaginar. No hay otro mediador porque todos somos pecadores, ¿no es cierto? Nadie hace lo bueno, todo lo que eso dice. Nosotros tenemos una opinión que es real, pero es horizontal. Lo que estamos estableciendo acá es doctrinalmente y teológicamente nuestra posición frente a Dios, no frente a los demás. ¿Ya? Romanos 4, 25.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. ¿No es cierto? La resurrección de Jesucristo es la prueba más potente de que Él es Dios y que además Dios Padre aceptó y validó el sacrificio de Jesús. ¿No es cierto? Si Jesús no resucita, entonces, aunque hubiese muerto por nuestros pecados, no tendría ni marcaría ninguna diferencia, porque la resurrección implica la potestad de dar vida eterna, de sacar de la condición de muerte eterna y entregar vida eterna. Romanos 5:18. Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya. ¿Por qué vimos los primeros 4 puntos? ¿Se acuerdan? Dios pudo haber salvado todo, Dios pudo haber condenado todo, Dios salvó, pero dejó en manos nuestras la decisión, o Dios salvó y garantizó. ¿Ya? Para poder tener claro el contexto de las expresiones como todos, que no habla de un concepto numérico. En la Biblia casi nunca se refiere a algo numérico, sino que se refiere a variedad desde el punto de vista que de toda la humanidad, de todo rincón del mundo, Dios va a traer a lo suyo. ¿Ya? Que era el dilema, la pelea que tenían los israelitas, que decían que la salvación era solamente para ellos. Pablo, ex fariseo, dice no, es para todos, no hay excepción de personas, pero no lo está hablando en un sentido numérico, porque eso es irreal. La Biblia no muestra que salvó a todos, pero sí muestra que salvó de todos. ¿Ya? De todos. Y en ese de todos nos incluimos nosotros, que estamos a 14.000 kilómetros o más del lugar de estos hechos, y 2000 años después del lugar de los hechos. ¿Ya? 8:30 al 33. Romanos 8:28, por favor, desde el 28 hasta el 33. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Yo les pregunto, cuando estudiamos pasajes tan extensos, y continúa, porque todo el capítulo 8, todo el capítulo 9, todo el capítulo 11, habla sobre esta temática. ¿En qué parte se muestra algún atisbo de intervención, entre comillas, humana en el proceso? A los que aman a Dios, ayudan a bien, ¿no es cierto? A los que predestinó, a los que esto, a los que esto, y por eso concluye el versículo 33 diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ese concepto escogido no es un término que nos lleve a nosotros a enorgullecernos. Nunca un verdadero hijo de Dios se va a enorgullecer de algo así, porque el Hijo de Dios entiende que eso es un acto soberano de la voluntad de Dios por gracia, donde no hay ningún merecimiento. Por eso es que el cristiano verdadero jamás se va a sentir superior a nadie, a ningún inconverso, a ningún otro cristiano. ¿Por qué? Porque todo lo que recibe, todo lo que es por gracia. No lo merecíamos igual que los demás. El mismo apóstol Pablo dice, de la misma masa Dios hizo
vasos para honra y vasos para deshonra. Nadie se puede meter en esa parte, es una decisión de Dios. Pero la verdad que nos muestra la Biblia es que hay vasos de honra que no se lo merecen y hay vasos de deshonra que sí se lo merecen. Aquellos que hemos recibido salvación no la merecíamos, pero aquellos que reciben condenación se la merecían, igual que nosotros. ¿Ya? Estos son conceptos traumáticos para nosotros que tenemos una concepción más bien cultural universalista y de un Dios que no ejecuta justicia y de un Dios que de alguna manera tiene manga ancha, y la Biblia no nos muestra eso. No nos muestra eso. ¿Ya? Por eso es que es tan importante cuando evangelicemos a alguien que entendamos que la persona tiene que conocer su condición. No estamos pensando en que la tiene que aceptar o que la va a aprobar de inmediato, pero tiene que conocerla. Alguien tiene que decirle: estás en peligro mortal. No porque tienes cáncer, no porque tienes esto, no, sino porque tu alma está en peligro de muerte eterna. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Tú eres pecador, yo soy pecador. La persona puede que le guste, no le guste, eso ya no es asunto nuestro. Para que verdaderamente podamos tener el Evangelio en el contexto que corresponde. 1 Corintios 1, 29, 30. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nadie se puede jactar. Nosotros estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, todo el proceso, redención, por Cristo Jesús. ¿Ya? 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los seres humanos, Jesucristo hombre. No Jesucristo Dios, que lo era. ¿Apreté algo o se movió algo de acá? Por favor, hermana mía, ¿tú qué? Entonces no fue desde el control, pues, algo pasó. ¿Qué persona? Gracias. Bueno, ¿cómo dice el Señor que reconocemos a un cristiano? Por sus frutos, no por sus decisiones. Es que ahí nosotros no podemos meternos. Por eso la Biblia dice: si alguien se llama cristiano y actúa como un pagano, tenlo por gentil. Nosotros no condenamos a la gente, pero no podemos considerar a esa persona cristiana por sus frutos. Ahora, esa persona pueden pasar 10, 20 años, a lo mejor verdaderamente después se convierte, no lo sabemos. Nosotros no estamos en posición de, pero entre tanto veamos una conducta reñida completamente con la Escritura, entonces estamos frente a alguien que tenemos que considerar como un gentil. No estamos diciendo es un gentil, pero lo consideramos como un gentil. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante, porque un hijo de Dios, alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo, entendamos, ocurre un proceso sobrenatural. El Espíritu Santo viene a nosotros. Es un proceso, ya vamos a ver la próxima semana, la santificación, que es el proceso a través del cual Dios va transformándonos. Nunca el proceso es perfecto, no por Dios, sino por nosotros. Pero dice que el que comienza la buena obra la va a llevar a término. ¿Cuándo la va a llevar a término? Cuando terminemos nuestro proceso acá. Pero el proceso no es perfecto por causa de nosotros, pero es visible. ¿Me entiende? Es visible. Mientras más avanzamos, mientras más nos desarrollamos espiritualmente, más nos duele el pecado
y más incluso el pecado menor que a lo mejor hace años atrás no nos molestaba, no nos dolía, hoy día nos duele. Y al revés, las cosas de Dios nos empiezan a llenar más que otras. Si alguien dice, oye, pero ustedes pasan en la iglesia. Bueno, porque me gusta. El único libro que leen es la Biblia. Porque me gusta. Porque siento todo el placer del mundo en eso. Y esto no es por favor para que después nosotros, como lo dije en la mañana también, tratemos de mantener siempre un perfil cercano con la gente, no nos hagamos los espirituales, ¿no es cierto? Y nos sacamos fotos con la Biblia en la mano y acá estoy preparándome para el estudio, o cosas por el estilo, o no sé, o cualquier cosa que en el fondo puede ser con la mejor intención, pero es un pequeño coso que nosotros a veces le hacemos sentir a otros que no lo son, porque resulta que la hermana está orando ahí, ¿no es cierto? O yo pusiera en la mañana, no sé, aquí preparándome para llegar al servicio, alimentar al rebaño, ¿no? Porque a lo mejor otro está viendo pasapalabra y se siente lo peor del mundo. ¿Ya? O los goles, como en el caso mío el día domingo. Pero, ¿me entiende? Hacer todo para la gloria de Dios. No nos expongamos nosotros. A eso voy. Pero sí tiene que haber cambio. Sí tiene que haber cambio. Y esos cambios tienen que ser visibles porque el Señor dice que por los frutos se identifica a alguien. ¿Ya? Y entender que en la iglesia, en esta iglesia y en toda iglesia verdadera, vamos a encontrar trigo y cizaña. Aún en aquellas que ni siquiera son iglesia, que está lleno de cizaña, tienen que haber sus ramitas de trigo. Pero van a salir de ahí. ¿No es cierto? Y otros van a tener más trigo que cizaña, pero cizaña habrá en todos lados. Y la cizaña, ¿cuál es la característica? ¿Por qué Jesús hizo esa comparación? Porque se parecen. A lo mejor no es una cosa tan descuadrada a lo mejor como esa, por decirlo de alguna manera, sino que a lo mejor es súper simpatizante, está de acuerdo con muchas cosas, le gusta estar, pero no hay ningún cambio real en su vida. Ya sigue siendo el mismo gorila con su esposa, sigue siendo la misma mujer, el mismo hombre, el mismo cabro, y sigue haciendo las mismas cosas. Pero siente o cree que es cristiano porque viene a la iglesia. Un cristiano, por supuesto, que tiene que venir a la iglesia, pero no nos hace cristianos venir a la iglesia. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos el tema de la salvación. De la santificación. Pero entender eso, o sea, generar nosotros aspectos que puedan no juzgar a las personas, pero sí entender cuál es nuestra posición frente a las personas. Por un lado, no les ponemos encima los años de seminario o las cosas que sabemos, no, sino que siempre con humildad, sincera, genuina, ¿no es cierto?, sin exponernos, y por otro lado, sin condenar a nadie, porque esa no es nuestra potestad. Pero, por otro lado, si alguien se llama cristiano, la Escritura es súper radical, dice, ni siquiera compartas con ellos. ¿Ya? Es preferible, dice la Escritura, compartir con un inconverso, declarado, que con alguien que se declara cristiano y vive como un pagano, como norma de vida. Como norma de vida. ¿Ya? Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Padeció una vez para siempre, cumplió todos los sacrificios con un solo sacrificio. Pero vuelve a recalcar el justo por los injustos, nosotros. Aquellos que no son justificados por gracia permanecen en un estado de injusticia, ¿no es cierto? Dice la Escritura que nosotros somos enemigos de Dios cuando no estamos salvos. Romanos 5.
5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Ya vamos a ver eso. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Versículo 10. De ahí mismo, Romanos 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Que antes de ser salvos, nosotros éramos enemigos de Dios. Por lo tanto, si un ser humano no le ha sido extendida salvación, ¿en qué posición está? Enemigo de Dios. ¿Ya? Entonces, esa situación es fundamental, como lo dice también el versículo 10. Si fuimos enemigos, ya no lo somos. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados por medio de Cristo. No es un acto que viene de mí, no es un acto que yo proveo, no es un acto en el cual yo tengo la capacidad de hacerlo. Porque soy parte de los que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en su infinita gracia y misericordia, Dios me concedió, te concedió salvación. Esto es el cómo. A partir de la próxima semana vamos a ver para qué. ¿Para qué? ¿Para qué nos salvó? ¿Ya? ¿Para qué nos salvó? La fe como único medio. Esto también es importante. El único mediador es Jesús, el instrumento, por así decir. Ahora, el único medio para nosotros alcanzar salvación es la fe en ese mediador. Y vamos primero a Romanos 3, 21 al 25, mamá. 3, 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está el resumen de la salvación, de toda la doctrina de la salvación, ¿no es cierto? Aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia, testificada por la ley y por los profetas. Recuerden que Jesús no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. La gracia de Dios no consiste en eliminar la ley. La gracia de Dios consiste en imputarnos un cumplimiento de esa ley sin haberlo hecho. Mucha gente dice, no, ya no estamos en el periodo de la ley, estamos en el periodo de la gracia. Recuerden, Primera de Juan, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, dice que es el pecado, infracción de la ley. La ley de Dios sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Lo que no está vigente es todo el simbolismo que apuntaba a Cristo, pero la ley de Dios sigue estando vigente. Nosotros, por gracia, somos declarados justos, es decir, cumplidores de esa ley. ¿Se entiende? Esa es la misma ley que condenará a quienes no son salvos. Entonces, la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. ¿Ya? Él es nuestra expiación, nuestra propiciación y todo lo que dice. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Al punto, dice Dios, en términos absolutos, si uno cumple toda la ley pero falla en una, se hace culpable de todas. No se está refiriendo específicamente o únicamente, perdón, a los 10 mandamientos, los incluye por supuesto, sino que habla de toda la ley de Dios. ¿Ya?
Entonces, en Cristo nosotros cumplimos toda la ley de Dios, pero por imputación. Somos declarados, es un acto judicial, somos declarados justos. Alguien pagó por nosotros y ese alguien además tiene el poder de hacernos a nosotros justos delante de Dios, sin serlo. Por eso dice, no nos jactemos bajo ningún punto de vista. El mismo apóstol Pablo, yo soy el último apóstol, he trabajado más que todo. Y de hecho, en términos humanos, es así. Pero después dice, no yo, la gracia de Dios en mí. Nunca la gloria es para Él, nunca la gloria es para uno, nunca la gloria es para nadie. Sino toda la gloria es de Dios. ¿Ya? Efesios 2, 8 y 9. Este pasaje es muy conocido, pero sumamente importante, porque va a clarificar este concepto de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Carolita, perdón. Desde el versículo, veamos desde el versículo 1 hasta el 9, para que veamos que son porciones grandes y no estamos sacando un texto de contexto. En esta dirección va. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pausa. Está hablando con gente físicamente viva, pero que les está diciendo, ustedes estaban muertos espiritualmente. Esa es la condición. No está herido, ¿no es cierto? Está muerto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pausa. Cómo Dios ve a la humanidad, ve solamente dos grupos de personas. Los hijos de obediencia. No significa que un hijo de obediencia no pueda desobedecer a Dios, de hecho lo hacemos. El tema es, posicionalmente, ya no somos hijos de desobediencia. El hijo de desobediencia, la característica es que está muerto espiritualmente, porque ¿a quién obedece? Ahí mismo lo dice, al príncipe de la potestad del aire. No necesita un hijo de desobediencia hacer todo el mal que es capaz de hacer, porque esto es un asunto posicional. ¿Me explico? Esto es lo que suena difícil de tragar incluso para muchos cristianos. Estamos enseñando lo que dice la Biblia. Hay hijos de desobediencia. Un cristiano no es un hijo de desobediencia. Un cristiano ya no lucha por desobedecer, sino que lucha por obedecer. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Por eso es que es tan importante el tema de los frutos, porque el tema de los frutos va a determinar si nuestra tendencia es radicalmente marcada a la obediencia o, lo que decías tú, lo contrario. ¿Ya? Pero Dios sabe. Entonces dice, los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pausa. ¿Puede repetir ese versículo, por favor? Característica del hijo de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos pasado, de nuestra carne. ¿no es cierto? Anduvimos. Ustedes estaban muertos, pasado, ¿y cómo andaban? Como hijos de desobediencia. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, el muerto espiritualmente, el hijo de desobediencia, tiene una sola posibilidad, ser guiado por su mente carnal, ¿no es cierto?, por sus deseos y pasiones, por su visión de las cosas. ¿Ya? Y la consecuencia de esto es que eran, además, hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el contexto de lo que vamos a leer ahora, para entender el concepto de la fe, porque estábamos muertos espiritualmente, hacíamos esto y teníamos esto como consecuencia.
Y entonces ahora puedo darle el peso precioso, glorioso, inmerecido de lo que viene a continuación, ese bendito pero. Pero Dios, Ahí que está. No se olvide, pero Dios, no tú, no yo, no otra persona, pero Dios. Nuestra condición era igual que los demás que está descrita ahí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. nosotros somos la exhibición por la eternidad de la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque nomás. somos... Ahora, esa fe que dice ahí, ¿de quién proviene? De Dios, ¿no es cierto? Si yo leo eso aisladamente, puedo pensar que yo tuve fe para creer en Dios, en Jesús. Pero todo lo que me dice anteriormente hace imposible que yo pudiese albergar tal tipo de fe, porque mi condición era muerto espiritualmente, hijo de desobediencia, haciendo únicamente los deseos carnales y por naturaleza hijo de ira. Entonces dice, por gracia sois salvos, ¿no es cierto? Por medio provisto por Jesús de la fe. La fe salvífica es puesta por Dios, no está en nuestra naturaleza caída. ¿Ya? No está en nuestra naturaleza caída. Por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es vosotros, sino por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice ahí, no es cierto? Entre el versículo, la motivación, perdón, veamos Efesios capítulo 1, versículo 3, 7. La fe en Jesucristo, el único medio, pero esa fe no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios, no por obras, no por algo que yo haga o merezca, sino por gracia, para que nadie nunca se jacte. ¿Ya? Nunca se jacte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ya, ese es un pasaje precioso. Pablo hace una doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en el lugar celestial en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esa elección se manifestó en alguna etapa de nuestra existencia humana, pero no es algo producto de una casualidad, no es algo producto de una manipulación emocional de alguien, no, es acto de la gracia de Dios. Pero ¿cuándo ocurrió? Cuando alguien te predicó el Evangelio. Porque a Dios le ha placido salvar por medio del Evangelio y ha puesto a nosotros para proclamar ese Evangelio. Nosotros lo que hacemos somos solamente, por decirlo de alguna manera, un parlante de Dios. Nosotros no inventamos una doctrina, nosotros no debemos acomodar una doctrina, nosotros debemos proclamar una doctrina. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hoy día somos santos, ¿no es cierto? Sin mancha desde el punto de vista posicional, pero un día seremos sin mancha desde el punto de vista total. En amor. La motivación para hacerlo no fue su necesidad, fue el amor. Pero no el amor humano, el amor de Dios expresado en la gracia. La gracia es algo que no merecemos. La gracia, por definición, es darle a alguien lo que no merece
y no darle lo que merece. Nosotros merecíamos, igual que los demás, la condenación eterna, lo merecíamos. Pero en su gracia Dios nos ha dado lo que no merecíamos, todo lo contrario, salvación y vida eterna. Por eso es que no podemos jactarnos, no debemos jactarnos, no debemos nosotros nunca considerar de alguna manera que nosotros somos mejores que otros, aún por sobre los inconversos. Eso no significa imitar su estándar, no, significa todo lo contrario. Pablo dice, miserable de mí, porque él sabe y reconoce la condición delante de Dios, pero no es una condición que nos destruya, sino que nos construye, porque mientras más destruye nuestro orgullo, más construye su carácter. ¿Ya? Su carácter. 2:1 al 5 ya lo vimos ya. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delito y pecado. Y 1 Juan 3:1. Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Mirad, es una expresión de júbilo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Aquel que está muerto espiritualmente nunca va a conocer a Dios porque no le conoció a Él. Y no le conoce a Él si Él no se revela a esa persona. Dios se reveló a nosotros solo por el puro afecto de su voluntad. Entonces, aquí terminamos la parte principal de la doctrina de la salvación. Entender conceptos de redención, de expiación, de propiciación, todo eso nos conduce al sacrificio de Cristo, a los méritos de Cristo y a que nuestra salvación es producto completa y totalmente de la obra de Dios por el puro afecto de su voluntad, por amor, pero no un amor, cuando yo digo Dios me ama, muchas personas creen que me merezco amar. Dios me ama. Cuando yo le digo a alguien de frentón, Dios te ama, estoy mintiendo porque no sé si lo ama. Porque aquí no es esta tontera de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, no. A los únicos que se aplicó eso fue por gracia a nosotros. Pero aquellos que permanecen en pecado, Dios aborrece todo lo que tenga que ver con eso. Y eso es algo que a nosotros nos molesta porque aborrecimiento para nosotros es una cosa terrible, que lo es, pero aún el aborrecimiento de Dios es perfecto. Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo aborrecibles a Él, Cristo murió por nosotros, nos dio imputación de su justicia. Entonces no debemos jactarnos y debemos orar por los inconversos, debemos rogar a Dios por ellos y esperar en Dios que, como dice la carta de Corintios, si quizás Él les conceda arrepentimiento. ¿Ya? La próxima semana vamos a terminar hablando sobre el concepto de la redención y, si nos da el tiempo, vamos a hablar de la reconciliación. ¿Cuáles son los efectos de la reconciliación? Porque los efectos de la reconciliación también implica la razón por la cual hemos sido salvados. Hay un propósito. No nos salvó para que siguiéramos viviendo como queríamos, no nos salvó para que siguiéramos luchando por nuestras metas, nos salvó para ser sus siervos, vivir por sus metas, vivir por su propósito. ¿Ok? Bien, vamos a orar. Sí. Porque son hijos del diablo. Son hijos de alguien, no de Dios. El diablo es el engañador, el opositor, el mentiroso, el desobediente, todo. Como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no me quieren obedecer a mí, quieren obedecer a su padre. Vuestro padre es el diablo. Terrible,
Terrible, y seguramente ya muchos han apagado el computador, pero es así. Es así, yo no estoy diciendo con eso bajo ningún punto de vista y Dios tenga misericordia de todos, pero si nosotros queremos evangelizar, tenemos que saber la gravedad en que se encuentran aquellos que están sin Cristo. Y como nosotros evangelizamos, entre comillas, a ciegas, se nos manda a toda criatura. Dios sabe quién es salvo, esa es parte suya. Pero la mía no es decir, no, bueno, si Dios ya tiene todo provisto y ya tiene su elegido, ¿para qué voy a hablar? No, porque la orden es, habla, ora, evangeliza, hazlo. ¿Se entiende? Nosotros no tenemos que entrar a filosofar la soberanía de Dios. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Por causa de lo que hizo por nosotros, sabiendo por qué lo hizo sin merecimiento, debiéramos tener una vida llena de gratitud. ¿No es cierto? Y no es vivir, Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo es que nosotros, si me aman, dice el Señor, obedeceremos lo que dice? Esa es la forma de vivir y mostrar y demostrar que verdaderamente amamos a Dios. ¿Ya? Jaimito, aprovecha de orar tú. Esta tarde por permitirnos, Señor, aprender más de su palabra, estar aquí juntos en armonía, Señor, y en estudio de su voluntad, Padre. Le damos las gracias, Señor, por su misericordia, que día a día se renueva, Señor, con nosotros, y le pedimos, Padre, que nos dé perseverancia en su evangelio, que nos dé perseverancia, Señor, en la búsqueda de la santidad y en buscar el cultivo del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Le pido también, Padre amado, que permita que volvamos a nuestros hogares con un corazón gozoso por tenerle a usted como Padre y lleguemos sin novedad, Señor. Le damos las gracias por todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.